A ver, habíamos visto, como les dije, la fisiopatología. Vieron que para que haya un fenómeno para que haya un síndrome coronario agudo, tiene que haber un fenómeno de placa, es decir, se rompe la placa independientemente del grado de obstrucción que haya en la pared de la arteria y se desencadena todo lo que ya vimos acá, y que puede dar un síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT y un síndrome coronario agudo con descenso del segmento CT. Cuando se trata de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT, quiere decir que la arteria está tapada normalmente, ya vimos. Y cuando veamos un síndrome coronario agudo con descenso del segmento CT, doctor, primero las anteriores, ¿no es cierto? Las que estaban hablando anteriores. Las del síndrome coronario. Esto parece una clase de astrofísica, qué difícil. Como es normal, nosotros a estas alturas no manejamos mucho. Bueno, vamos a ver ahora los métodos complementarios a todo lo que hemos visto. Ya tenemos la sospecha clínica, ya verán ustedes en la clase del viernes donde explicamos cómo era el dolor, generalmente un dolor opresivo aquí en medio. El 90% de las molestias verdaderamente coronarias son retroesternales, aquí, no acá ni bajo la mama, aquí, y son constrictivos o del tipo pesadez, rara vez son punzantes. Entonces, y una vez que tenemos la sospecha, vemos estos métodos complementarios. El primero ya les dije, la exploración clínica, que es irreemplazable. El dolor coronario tenemos que, hasta por teléfono, saberlo diagnosticar, porque claramente el paciente recibe un dolor intenso en la plano central que viene acompañado de signos y síntomas neurovegetativos, es decir, palpitaciones, sudoración fría, reacción filosa, ganas de vomitar, etc. Sospechamos y le hacemos estos métodos diagnósticos. El método oro quiere decir que es el más importante para el diagnóstico de un síndrome, para comprobar que se trata de un síndrome coronario agudo, es un electrocardiograma simple de 12 derivaciones. No hay a la fecha otro examen, mire, a la fecha otro examen más útil que un electrocardiograma de reposo para confirmar que nos encontramos frente a un paciente con un síndrome coronario agudo o infarto agudo de miocardio. Porque si el dolor es de origen coronario, en el electro debe reflejarse el problema. Cara inferior, cara anterior, dependiendo de las arterias que están comprometidas, que ya vimos aquí cuáles son y cuáles son los territorios que irrigan, ¿verdad? Y se recuerda ya. Si no hay nada en el electrocardiograma, es decir, a pesar que el paciente se queja, dolor, tengo el dolor del infarto agudo de miocardio es uno de los más intensos en medicina. Uno de los más, dice uno, el más intenso. Supera inclusive al dolor de la neuralgia del trigémino. ¿Quién va a tener un dolor de muela alguna vez? Ya. Es superior al dolor de la neuralgia del trigémino, superior al dolor de las colecistopatías, bueno, de cualquier tipo cólico que hayan tenido ustedes. Por lo tanto, cuando alguien viene a decir, tengo dolor, creo que me estoy infartando, rara vez será coronario, ¿no? Porque no es un dolor, es un dolor de mucha intensidad, mucha intensidad. Si le tomamos un electro ese momento y no sale nada en el electro, hay un 90%, no 100%, pero hay un 90 o un poquito más por ciento de posibilidades de que no sea coronario el dolor. ¿Está claro esto, verdad? Cuando el dolor es coronario, en el electrocardiograma de reposo, en más de un 90% debe salir alteración del segmento ST. O supradesnivelado o infradesnivelado, pero debe salir. Si no sale, no es que se descarta totalmente, ya veremos que hay otros métodos complementarios, pero por lo menos nos deja respirar tranquilo, nos deja respirar que no sea.
A veces, mire, esto nos ha graduado con muchos errores que hemos cometido en la vida. Yo tenía porque falleció, una paciente, era muy religiosa, una paciente médica, que tenía graves problemas con sus hijos porque sus hijos no querían ser religiosos. Siempre estaba chocando con ellos. Iba al consultorio con un dolor siempre de retroesternal, submamario, y todos los electros que le tomaba eran normales. Tanto que en una ocasión me hizo dudar tanto que le hicimos un cateterismo cardíaco y las coronarias salieron totalmente anormales, pero salió con puente muscular, que se llama. ¿Qué significa el puente muscular? Préstame tu dedo. Que supongamos que esta es la coronaria, es que el dedo del autor es la coronaria. ¿Qué significa puente muscular? Que el miocardio aprieta la arteria de afuera hacia adentro. No es que la arteria está obstruida por una placa, sino que el músculo cardíaco se mete la arteria dentro del músculo cardíaco y el músculo lo aplasta. Eso se llama puente muscular, que en ocasiones también puede dar alteraciones del electrocardiograma similares a que estuviera teniendo el paciente un síndrome coronario. Pero yo veo eso en una persona joven, la primera opción que pienso que puede ser un puente muscular coronario, puente muscular miocárdico, ¿ya? Pero bueno, independientemente de estas excepciones, más del 90% el electrocardiograma de reposo es el método oro para diagnóstico complementario de un síndrome coronario. De hecho, a partir que le tomamos el electro y comprobamos que es, ya veremos más adelante que se cuentan las horas para poder tener chance de dilatar la arteria y evitar que el paciente se infarte, o si el paciente se infarte, sea de una extensión muy pequeña. Seguimos. El otro método son los biomarcadores, es decir, las enzimas cardíacas que se están... No sea mala. Usted fue a confesar conmigo en la iglesia. Digo yo, yo sé que estamos en Navidad y no estoy en clase. Biomarcadores. Mi profesor de patología que era tan perverso, Gaetano León Panda, un italiano que vino a vivir acá, ponía clases el 24 de enero, 24 de diciembre, 11 de la noche, clases en el Vernaza. ¿Quién se iba a atrever a no ir? Sabíamos que él no iba a ir. Nosotros sabíamos que él no iba a ir, pero todos estábamos a las 10 o 11 en el Vernaza esperando. 5 para las 12 nos retiramos porque no llegaba el infante. Y examen final, 1 de enero, 6 de la mañana, decía el desgraciado. ¿Quién iba a faltar? A ver, ¿quién se iba a atrever a faltar? Y si va, decíamos nosotros, y si va, nos quedamos de año. Estábamos ahí, uno con unas bolas de chicle, y lo que estaba chupando toda la noche. Ahí llegamos. Pero no llegaba nunca. Pero alguien se iba a atrever a decir que no estoy pensando en esa hora. Hacían los profesores de arte, a veces exageraban también. Eran abusivos también. Pero era el respeto que se ganaba. ¿Qué va a faltar a clase? La clase de Gaetano Leone parecía un café, pero riquísimo, ¿no? Una clase con él era, ¿quién se la iba a perder? Pues tenemos entonces los biomarcadores que ya veremos y finalmente de imágenes. Estos grupos son los métodos complementarios. La siguiente, por favor. Acá podemos adelantarlo. Ya. Vean, esta es la evolución natural, ¿no? Las primeras 7 horas se llama agudo, bueno, aquí está esto, recuperación, 29 más y la cicatrización. Sí, estamos acá. Ya, miren, en el electrocardiograma, vean, hay 3 signos específicos de isquemia coronaria que se llama. Cuando una coronaria está semiobstruida, produce lo que se llama una isquemia coronaria, es decir, poca perfusión de sangre de esa coronaria al territorio correspondiente. Pero esa isquemia tiene distintas características de conformidad con lo que está ocurriendo en el miocardio. Cuando tenemos una placa que está obstruyendo una arteria coronaria y esa placa está estable, no se rompe, no hay fenómeno de placa. Por ejemplo, yo debo tener alguna placa en alguna coronaria, debo tener quizá, no sé si tenga. Pero si tengo alguna placa y esa placa no se rompe, no se produce el fenómeno que hemos hablado. No hay síndrome coronario.
Pero esa placa en el electrocardiograma nos puede mostrar una onda T negativa. Cuando usted encuentra una onda T negativa así, totalmente simétrica, tanto la onda descendente como la onda ascendente rápida, esa T negativa representa isquemia coronaria. ¿Entendiste, negra? Isquemia coronaria, ¿ya? Ahí llamamos en el electro, por ejemplo, si está en D2, en D3 y ABF, que es la cara inferior, recuerden, irrigada por qué coronaria flaca, la cara inferior. La coronaria derecha, bien, este flaco estudiado. Coronaria derecha. Si tengo T negativa en D2, D3 y ABF, que son las tres derivaciones que nos muestran la actividad eléctrica de la cara inferior, ¿qué quiere decir? Que la arteria coronaria tiene alguna placa, que mientras no se rompa, no hay ascenso ni descenso del ST, solo se mostrará como una T negativa. Y aquí yo informo isquemia subepicárdica de la cara inferior, punto, nada más. Pero cuando la placa se rompe y se desencadena todo lo que hemos visto aquí, la agregación plaquetaria, la lesión plaquetaria, la liberación del tromboxano, del colágeno, todo lo que tiene el núcleo de la placa, ahí se produce lo que se llama el síndrome coronario agudo, que cuando es con elevación del segmento ST, miren, elevación del segmento ST, acá está la línea isoeléctrica del stop fisiológico, recuerden que hablamos aquí, pero miren, normalmente esta onda debería estar aquí, miren cuánto está elevado, como 10 cuadrados, 15 cuadraditos elevados. Esta es una supra del nivel del segmento ST, que nos debe recordar inmediatamente que esta arteria se ha obstruido. No sea mala, no sea así. No soy que PDF, como no le voy en el mouse, acaso. Dios castiga. Está poniendo el ojo. Supra del nivel del segmento ST, obstrucción total de la placa. Y esto se llama lesión. Vean, no necrosis todavía. Es decir, la obstrucción total de la placa por el trombo está lesionando al miocardio. Tenemos 12 horas para tratar de restablecer el flujo y que no haya necrosis. Ya les dije cómo queda el miocardio, queda hibernado, ¿verdad? Como atontado, anhelado, pero después recupera sus capacidades metabólicas. Si se restablece el flujo en las primeras 12 horas de que inició el evento. Pero si se destapa la arteria, por ejemplo, ayer, el día sábado, me llaman urgente de la clínica San Francisco, porque un colega médico, vive en una ciudad cercana de aquí. Es clásico, la gente hace la rural, se queda por allá, no tiene doctores en posgrado, pone su consultorio médico, su policlínico chiquito y pone farmacia ahí mismo. Y hace dinero, pero en cambio, desde el punto de vista médico, como que no avanza mucho, ¿no? Y quedan por allá. Me llama la esposa médica también, doctor, que se cuánto, mire, está con un dolor tremendo, no aguanta, vomitó, se hizo la caca. Clásico el cuadro del síndrome coronario agudo. Y grita del dolor, doctor, por favor ayúdenme. Yo aquí no puedo hacer nada, traigan una ambulancia acá de que se pueda hacer. Y lo meten a través de seguro de esa clínica, donde yo no soy médico. Lo único que puedo hacer es llamar y preguntar de qué se trata. Efectivamente llegó para acá, el médico residente que había sido mi alumno me envió el electrocardiograma, un supra a nivel del ST en toda la cara anterior. ¿Qué arteria se estaba tapando, mi hijo? La coronaria izquierda. ¿Cuál? La coronaria izquierda. Ya, pero ¿cuál de las izquierdas? La descendente anterior. La arteria descendente anterior. Y como estaba toda, desde B1 para arriba, todita tú las nivelabas, yo dije debe ser desde el inicio de la arteria, no el septum ni la región apical. Bueno, efectivamente uno tiene que ingresarlo, a ver si se le puede hacer algo y todo ya. Cuando le hicieron después rápido llegó un colega, le hicieron cateterismo, porque eso es lo que se hace ahora en cine. Para tratar y me llaman, doctor, mire, y le pusieron la película. Terrible, hombre de 64 años, 64 años. Pero que después me enteré, fuma como 3 cajetillas de cigarrillo, a lo macho, 3 cajetillas de cigarrillo al día. A los 74 años, tapada 100% la coronaria derecha, 100%. 95% la descendente anterior y 80% la circunfleja. Doctor, yo no soy capaz
de intentar dilatar porque se va a desgarrar la corona. Esto no tiene que ser operado inmediatamente. Vamos a intentar taparle la derecha para ver, que estaba tapada totalmente. Era que había dado el cuadro de síndrome coronal agudo para la trayectoria del flujo. Si no se puede, se queda ahí. Como a las 6 horas me llamaron que no se pudo dilatar. Por lo tanto, ya se infartó la cara inferior. Pero ahora hay que operarlo para evitar que se le tapen las otras dos arterias del todo. ¿Se dan cuenta de lo que es la cardiopatía isquémica? Un cuadro grave, de que no estamos preparados para atender. Médico que tiene seguro, claro, es inconcebible que un médico sea tan estúpido para fumar tanto. Porque hay que ser un estúpido para decir a la gente que no fume y nosotros fumar. Esa es la cosa. Yo he peleado con él, pero cuando baja mucho es una cajetilla. Imagínense cómo, en qué momento se fumará 2 y 3 cajetillas diarias. Entonces, ¿qué puede esperarse ante una agresión de esa naturaleza? Y ya vendrán otras cosas. Seguramente ya tiene cáncer gástrico, cáncer de cerebro, cáncer de colon, porque el cigarrillo no perdona. El cigarrillo no perdona a nadie. Nadie ve. Vean, 100% de los pacientes fumadores tienen siempre enfermedades graves. 100%. Entonces, cuando hay acá supranivel de DST, lesión. Y ya cuando aparece la Q profunda, vean, que tiene más del 25% de la altura de la onda R correspondiente, quiere decir que de la lesión pasó a necrosis. Y ahí hubo un infarto con muerte celular de esos segmentos del miocardio. ¿Okay? Vean qué interesante que es este comportamiento del electrocardiograma. Bueno, acá ya, esto ya lo vamos a repetir. Bueno, acá, del segmento esenteno, descendido sube endocárdico, elevado sube epicárdico, es decir, elevado toda la placa muscular miocárdica, y descendido solamente el endocardio. Ya lo dijimos, lo vamos a repetir. Vean la evolución natural de un infarto de acuerdo a las horas. Vean cuando empieza a las 0 horas, tremendo supra el nivel del ST. Y vean la onda Q, un ombliguito chiquito, ¿verdad? No hay necrosis todavía. Está solamente descendido el segmento ST. Vean a las 4 horas, ya el segmento ST comienza a descender. Vean la onda Q se hace más profunda, ¿sí la ven? Vean a las 6 horas, ya la onda Q está profunda. Y a las 12 horas, si no le han destapado la arteria, ya se necrosó. Y ahí no hay nada que hacer en ese segmento del miocardio. Lo que me dijo el colega que le hizo el cateterismo. Hermano, yo voy a intentar, pero para mí tiene más de 12 horas esto. Porque la mujer me dijo que comenzó de noche el dolor y él comenzó a tomarse antiácidos pensando que eran problemas digestivos, clásico, ¿no? Clásico pensando que eran problemas digestivos. Pero cuando yo veo el ST arriba, así que yo no voy a intentar, pero si tiene más de 12 horas de dilatación ya no sirve de nada, está muerto. Entonces, y vean lo que es el descenso del ST en cambio. El descenso, ¿no? Vean, ¿qué quiere decir? Lesión subendocárdica. Si se llegara a infartar, no deja onda Q como recuerdo del infarto. Por esto los infartos de la región subendocárdica se llaman también infartos no Q, porque no dejan onda Q de recuerdo. Solo dejan la T negativa, que parecería solamente ser una lesión, una isquemia, no síndrome coronariano. Bueno, esto acá ya está repitiendo, la onda Q de necrosis miocárdica, hay infartos con onda Q que son transmurales, infartos sin onda Q que no son transmurales. Ya está repitiendo nada más. Acá está la localización de acuerdo a las arterias, que se comprometan. Cada lateral alta aparecerán en D1 y ABL las ondas de supradesnivel, lateral baja en B5 y B6, cada anterior de B2 a B6, cuando tapa toda la descendente anterior. Si solamente la región sectal B2 y B3, cara inferior de 2 a 3 ABF, cara puesto descenso de ST mono con imagen en cara. Ahí está un electrodo, no sé si le podrá dar un poquitito de, de acá con el proyector para que sea más claro. Que la imagen es la que está borrosa, doctor. Ah, en la imagen ya no. Cuando uno está viejo, hasta la imagen se le pone borrón. Antes era toda esa imagen. Antes de ser conmigo.
Bueno, ahí tenemos, miren, un Supra en nivel de FT, en D2, en D3 y ABF. ¿Qué cara es esa? Cara inferior. ¿Qué coronaria se ha tapado? La coronaria derecha. ¿Se dan cuenta que es muy fácil? Ya diagnosticaron ustedes. Le llega este está de guardia, después tiene un infarto en la cara inferior, ya está. Y se va por ahí y lo deja, se sobra y se va por ahí. Así como mis hijas me hacen cuando juegan ajedrez conmigo, me mueven una pieza y se van a dormir, estas infames. Ahí me dejan a mí. Después no regresan, jajaja, una hora yo no sé qué hacer. Así mismo, usted diagnostica. Este es un infarto en la cara inferior. Ya está. Y se va. Ahora vamos a ver qué otras pruebas pueden servirnos para comprobar que estamos frente a un síndrome coronario agudo, y o infarto agudo de miocardio. Para esto, trasladémonos en varios escenarios. No siempre estaremos con un paciente en un hospital donde se hagan todos estos marcadores. Usted quiere pedir estos marcadores en el hospital de Guayaquil, lo hace. Peor van a ser en un hospital rural, ¿no? Imposible, ¿verdad? Imposible. Con todo el respeto más grande, no son esto ofender a nadie, pero es la realidad. A ver, le cojo un síndrome coronario agudo en Daule y lo llevan al hospital de Daule y le pido troponina. ¿Qué diablos puede hacer troponina? O le pido CPKMB 1 y 2. ¿Qué van a poder hacer? O le hago una curva, porque lo que se hace ahora es cuando estamos dudando que el electro no está claro, es una curva. Le hace a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, así le va tomando muestras para hacer la curva de las troponinas. Si no aparecen elevadas después de 6 horas y 6 pruebas de troponina, quiere decir que no es síndrome coronario agudo, se va para la casa. Pero eso, ¿usted cree que es factible hacerlo ni en Guayaquil? Porque estos síndromes son caros. Por eso trasladémonos a un hospital, no rural, pero de una ciudad cuyos hospitales están más abandonados que los de Guayaquil. Creo que es la expresión más correcta. Más abandonados que los de Guayaquil. A ver, el hospital del Triunfo. El Triunfo tiene más de 50.000 habitantes, creo ya. ¿Dónde queda el Triunfo, doctor? ¿Usted sabe dónde queda el Triunfo, doctor? ¿Usted sabe? ¿No sabe dónde queda el Triunfo usted? No puede ser. ¿Alguien tiene una pistola para matarme? ¿No sabe dónde queda el Triunfo? Usted sí conoce. No, ¿de verdad me está diciendo o es broma que me están haciendo? ¿Usted conoce lo que queda la ciudad del Triunfo? ¿Dónde queda? O sea, aquí ven, Bueno, son 24 cantones. ¿Dónde queda el tribunal? Es una lección para la... que se va por milagro. Como que se va por milagro. No estoy seguro. Sé que es por allá. Eso es por allá. Eso es más o menos que mandan a buscar a cedeño en Manaví, así. Busquen a un cedeño en Manaví, son como 300.000 cedeños. O busquen un Beni, Zambrano, allá en Puerto Viejo. Toda la calle Pedro Gual y todas las universidades son Zambrano. Zambrano Beni, Zambrano Loor, Zambrano Cedeño, Zambrano Toditos. Así mismo. Por aquí debe quedar. El Triunfo es un cantón de la provincia del Guaya que está a 45 minutos de aquí. A 45 minutos. Se llama el Triunfo. Antes se llamaba la Boca de los Sapos, se llamaba. Y un candidato que estaba de candidato a presidente hizo una manifestación de recibimiento a él cuando llegaba a la ciudad. Y todo el mundo, los sapos con Velasco. Y dijo, no puede ser los sapos con Velasco. Cámbiale. Y le cambió el nombre al Triunfo. El Triunfo con Velasco, pues. Desde ahí se llama el Triunfo, hace 50 años. Pero hasta hace 50 años esa ciudad se llamaba la Boca de los Sapos. Y queda aquí nomás. Desde va por el kilómetro 26. Kilómetro 26. Que hay una curva en la que va Milagro y otra que se va recto para Cuenca y Naranjal, y la de medio que se va para ir el Triunfo, Payatanga y Bucay. Y no salen ni a la esquina de la casa. Qué drama. Jóvenes de esa edad, uno sale, doctora, con una mochila, $1 y un pan viejo y se va de viaje. No le va a caer, pero artrosis a los 30 años usted.
A los 30 años van a estar pegadas las articulaciones como chicles pegadas. Qué drama. Les coge un infarto en el Hospital del Triunfo, que tiene 10 camitas, un quirófano para operar cesáreas y de repente apéndices, y un laboratorio que solo hace hemogramas. Glicemia posiblemente y algo más por ahí. Esa es la realidad de nuestros hospitales, por favor, es la realidad. Y una ciudad del Triunfo de mucho dinero, hay mucho comercio ahí. Usted pasa por la calle principal del Triunfo, son comercios gigantes, mucho comercio. O va a la Troncal, tengo hasta miedo de preguntarle dónde queda la Troncal. ¿Dónde queda la Troncal? ¿Y quién más? Cerca del Triunfo. Son unos 40 minutos. Me voy, joven. Ok, ahí se uno quiere tocar. Se acaba la clase. ¿Dónde queda la Troncal? Usted sí tiene pinta de mochilero. Que alguien salve el honor de este grupo. Que alguien salve el honor de este grupo. No nos haga esto, doctor. Está implorando, doctor. No nos haga esto, doctor. No me hagan eso a mí ustedes. Que nadie escucha dónde queda la Troncal. A ver dónde queda. Por ahí de quedar, pues, en diploma. Bueno, como que no para aprender. ¿A dónde? Como que no para aprender a veces. Claro, se va para Cuenca. Si mire, usted llega al Triunfo, en el Triunfo hay una Y. Los que siguen para irse o a Huigra o a Bucay, y los que miran a la derecha y cojan la Troncal para irse a Cuenca, que es la vía que ya se utiliza muy poco, porque es una vía muy peligrosa, mucha neblina desde el Tambo Surcal. Ya Surcal es la parte de los Andes. Todo es neblina para allá arriba. Entonces cuando hubo la carretera para ir por Molleturo, la gente cogió por ahí, porque para Cuenca, yéndose por Puerto Inca y Molleturo, son solo 3 horas. Pero en cambio son los derrumbes, pues se viene siempre el cerro abajo, Molleturo, siempre. Ahora lo cerraron, ya abrieron de nuevo, ya abrieron, porque a mí me encanta ir a Cuenca. Cada 2 o 3 meses me voy a desayunar y me vengo al siguiente día. Siempre hago eso, siempre. Porque son 3 horas de carretera. Es un carretero que está muy bien. Si me cojo un infarto en la Troncal, ¿qué le voy a ofrecer? Pero ahí se puede pedir un examen que nos puede ayudar a sospechar que es un síndrome coronario agudo. Usted que ya está avesado en la parte clínica, luego opresivo en la parte media, náusea, vómito, ganas de hacer la caca, sospecha síndrome coronario agudo. Le pide por lo menos un hemograma completo. Eso sí hacen todos los laboratorios, porque es un examen elemental. ¿Qué es lo que queremos ver en el hemograma completo? ¿Cómo está la fórmula leucocitaria? ¿Por qué? Porque como esto es un proceso inflamatorio, al romperse una placa y taparse el trombo, taparse la arteria con el trombo, ese segmento del miocardio que ya no está recibiendo sangre, está inflamado antes de morir. Y si está inflamado, ¿qué es lo que origina como respuesta? La producción de leucocitos. Entre ellos los neutrófilos, que son la primera línea de defensa. Entonces usted le hace un hemograma y encuentra una leucocitosis relativa, 12, 14 mil, 16 mil leucocitos, con el hemograma de Schilling desviado a la izquierda. ¿Sí escucharon eso alguna vez ustedes? ¿No? ¿Se dan cuenta qué difícil es dar clases de cardiología a estas alturas? El hemograma de Schilling tiene que haber visto en fisiología, que es la fórmula de la serie figurada de la sangre, hemograma de Schilling, donde están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos con todas sus expresiones, ¿no? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, etc. Entonces va a hacer ese examen. Si tiene el dolor y tiene un hemograma con el hemograma de Schilling desviado a la izquierda, que se llama, con gran cantidad de neutrófilos, usted le puede salvar la vida ese ratito hasta que encuentre un hospital donde tenga una mejor atención,
le dice, vea, tómese 4 tabletas de clopidogrel en estos momentos, es decir, 300 miligramos de clopidogrel, o una tableta completa o 4 tabletas de 75 miligramos, o mastique una aspirina para niños, póngasela bajo la lengua y tómese otra entera de aspirina para niños, que son antiagregantes plaquetarios los dos productos, tanto el clopidogrel como la aspirina para niños. A veces esa medida le salva la vida al paciente, hasta que llegue a un hospital que tenga alguna otra capacidad de atención y se le puedan hacer los exámenes enzimáticos. Repito, ya está el cuadro clínico, tenemos un hemograma con el estrellado a la izquierda y el hemograma del cine. Le damos hace ratito, ojalá que haya en esos clopidogrel, a veces no hay. El clopidogrel es un poderoso antiagregante plaquetario, o el ticagrelor, pero yo prefiero el clopidogrel. 300 miligramos de entrada, o una tableta, porque hay tabletas de 300 miligramos, o 4 tabletas de 75, se la toma, junto a una aspirina para niños sublingual, que la mastique, y otra que se tome. Y con eso lo manda a Guayaquil, se lo manda a cualquier lugar donde tenga una atención un poco más esperanzadora de sacar su vida. Luego le pedimos lo que ya casi no se solicita ahora. Antes se pedía solo la CPK, que ustedes se habrán escuchado que es la CPK, ¿no? ¿Han escuchado que es la CPK en los exámenes, no? ¿Ah? ¿No? La creatinfosfoquinasa, que es una enzima de destrucción muscular, pero que no es específica, ¿no? Porque solamente, apretándole el hombro ya le sale aumentada la CPK, no tiene sentido. Entonces después se pidieron las isoenzimas de la CPK, y entre ellas la CPK-MB, que es una enzima un poco específica de necrosis celular miocárdica. Pero después se vio que tampoco esta CPK-MB realmente exterioriza lo que está ocurriendo con la fibra celular del miocardio, porque al necrosarse la célula miocárdica deja en libertad todas estas enzimas. Ocurre que se encontró que también hay al mismo tiempo subisoenzimas de la CPK-MB, la 1 y la 2, que tampoco se solicita ahora ya no se solicita, no tienen una especificidad absoluta para decirnos que estamos frente a un cuadro de infarto agudo miocardio. Por lo tanto, bueno, aquí miren que la CPK se eleva a las 4 a 6 horas, podría servir. Si yo tengo un dolor en el electropulmonar, CPK-MB aumentada en las primeras 4 a 6 horas, pues estamos frente a un de infarto. Si no tenemos otra cosa que hacer, puede servir, ¿ya? Y la CPK-MB1 y 2, normalmente la MB2 mayor a 1.5 que la 1 ya es más específico, porque la CPK-MB2 es la que está en la fibra muscular miocárdica y la CPK-MB1 está en el plasma. Por lo tanto, si la CPK-MB2 es mayor que 1.5 que la 1, es más específica, pero es un examen caro que ya no tiene mucha utilidad. Ya esta CPK-MB, ya veremos que después a las 48 horas comienza a normalizarse. Por lo tanto, tiene un valor de precocidad, pero también desaparece pronto y se normaliza en el plasma máximo a las 3 días ya está normal la CPK-MB. Pero en cambio, las troponinas, que es lo que se pide actualmente, las troponinas, que son específicas de necrosis muscular miocárdico, son la troponina 1 y la troponina T, troponina 1 y troponina T, las dos sirven, aumentan un poquito más tardía, a las 6 a 8 horas aproximadamente de haberse iniciado el cuadro, ya empiezan a subir las troponinas. Son 3 tipos, pero 2 son específicas del músculo cardíaco y permanecen elevadas muchos días. La troponina 1 hasta 7 días permanece elevada y la troponina T hasta 14 días permanece elevada. De ella, de hecho,
esas son las que se determinan. Ya les dije hace un rato, se hace una curva a la hora, a las 2 horas, a las 4 horas, a las 6 horas. Si durante esas 3, 4 tomas que le hemos hecho las troponinas están normales, quiere decir que no es un síndrome coronario agudo y lo mandamos a la casa del paciente. ¿Ya? Estas son las que se hace actualmente y sirven no solo para el diagnóstico, sino también para el pronóstico, porque normalmente a los 7 días ya, y máximo a los 14 días, debe estar totalmente normal los niveles de troponina, aunque se haya infartado el individuo. Si pasa este tiempo y siguen elevadas las troponinas, quiere decir o que el infarto continúa activo extendiéndose o se está infartando en otro lugar. Sí está claro, ¿verdad? Por lo tanto es pronóstico también. Ya veremos también con el electrocardiograma, vale también para seguir la evolución del infarto. Normalmente a los 15 días el segmento ST debe estar ya isoeléctrico, pero si continúa elevado el segmento ST después de 15 días del infarto, quiere decir o que continúa el infarto activo extendiéndose o ha quedado como recuerdo un aneurisma producto del infarto. O sea, son 2 parámetros clave para observar la evolución del infarto: las troponinas y las características del electrocardiograma. No debe haber troponinas aumentadas después de los 14 días. Si están aumentadas, representa o que el infarto continúa activo o que se está infartando en otro lado. Lo mismo el electro. Si después de 15 días el segmento ST no se ha vuelto isoeléctrico, quiere decir o que el infarto se está extendiendo o que en el sitio del infarto está quedando como recuerdo un aneurisma. ¿Ya? ¿Ya? Qué útil que es esto. Ahí están las curvas que no tienen mucho. Cuando la imagen en el síndrome coronario agudo no son muy útiles. Valen, no son útiles para el diagnóstico, pero valen en cambio para ver la evolución del infarto. ¿A quién se le va a antojar hacerle una gamografía cardiológica en pleno síndrome coronario agudo? Vale para el diagnóstico de isquemia crónica, ¿no? Ya no se hace mucho tampoco la gamografía con Cali. Ahora se hace directamente cateterismo y no se pierde tiempo ya. Ni tiempo, ni dinero, ni se expone al producto que se le inyecta, que es bastante neurotóxico, cuando en la mano tenemos un eco que nos permite ver las alteraciones en la contractilidad, la extensión de las áreas necróticas, aquinéticas, discinéticas, todo esto, pero durante la evolución del infarto no vale para el diagnóstico en el momento agudo. En el momento agudo ya dijimos, electro y troponinas, punto, se acabó. ¿Ya? Esto acá no tenemos mucho, no vamos a hacer esto. Ya, si no hay ninguna pregunta, vamos al manejo, que también es largo. Este tema era de 3 clases, para que vean que yo estoy desesperado por esto. Era bien complejo ver esto en una clase. Imagínense ustedes que están con problemas de comprensión por lo que les han puesto en el 7º nivel esto, ¿cómo podíamos ver esto en una sola clase? Y son los temas clásicos de cardiología. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Vamos a ver ahora, así mismo como hice para insuficiencia cardíaca, vamos a obviar un poco todo esto. O sea, aquí hay como, yo lo voy a buscar bien. Mira, hasta siquiera hay unos 100 slides y no podríamos verlos todos, imposible. Hay como 22 slides. Vamos a ver rápidamente, para no perder mucho tiempo, qué es lo que se hace actualmente, en el manejo del síndrome coronario. A ver, nos cogen en el campo por un hospital de pequeña magnitud o complejidad. Ya sabemos lo que hay que hacer. Ojalá que alguien tenga un electrocardiógrafo. A veces, aunque les parezca mentira, en esos hospitales no hay ni un electrocardiógrafo.
Y si de casualidad hay un electrocardiólogo, no hay papel para el electro. Y si por si acaso hay el electro y el papel, no hay quien interprete el electro. Yo conozco la medicina aquí, los hospitales, como que los hubiera parido a todos. Eso es un drama tremendo, tremendo, tremendo. Por eso cuando vienen a hablar aquí que revolucionaron la salud en el Ecuador, que construyeron 5 hospitales sin equipamiento, a mí me da ganas de matar a alguien. Es una mentira tremenda. La población ecuatoriana está indefensa, la gente humilde, ¿no? Porque los ricos van rápidamente a la Alcibar, a la Kenia, al hospital, pues no, y le solucionan el problema, por lo menos transitoriamente. Pero en esos hospitales no hay nada que ofrecer. Pero les toca estar ahí, cuando vayan a hacer la rural, alguien nos contrata en el hospital de Triunfo, en el hospital de Moncache, en el hospital de, yo qué sé, esos pueblos que son ya con numerosa población, pero que están totalmente expuestos y que están totalmente indefensos. Si el diagnóstico es clínico y usted tiene un hemograma o un electro, ya tiene el diagnóstico. Hasta antes de mandarlo a un hospital más complejo, hace lo que ya he dicho, 4 tabletas de clopidogrel y una aspirina para niños masticada bajo la lengua y otra tomada. Y lo manda. Con eso ya más o menos el paciente aguanta. Sea el infarto que sea. Porque ahí, ¿qué le puedo ofrecer? Muy poco. O casi nada. Un suerito que le ponen por ahí con vitaminas, a alguien se le antoja, pero eso no representa nada ante un corazón cuyas arterias se están tapando. Y hay que actuar en las primeras 12 horas para tratar de que el paciente o no se infarte, o si se infarta, sea de muy poca extensión, que no le deje secuelas graves en su corazón. Entonces, ¿qué hacer? El tratamiento, miren lo que habla acá, ¿no? Beneficio de su primer, ahí está lo que les he dicho, ¿no? Clopidogrel y aspirina beneficioso en los primeros minutos. Esto nunca se olviden, por favor. Y el tratamiento consiste en 3 etapas. Primero, tratar el dolor, que ya les he dicho, es lo más intenso en medicina, el dolor. 2, la revascularización. La revascularización. ¿Qué significa la revascularización? Que hay que actuar rápido para tratar de restablecer el flujo de la arteria que está tapada. Y 3, tratar las complicaciones de los primeros días de los infartos. ¿Ya? Esas 3 etapas es la que tenemos que cumplir. El resto déjenlo para los especialistas. Esto lo puede hacer cualquier estudiante de medicina que capte lo que vamos a hablar aquí. Y le salva la vida y se distingue en las guardias por usted que ustedes visitan. Primero ordenamos, prendan la luz, por favor. Primero ordenamos, asimismo, que le cojan una vía. Por supuesto, ya le hizo el electro, ya le hizo por lo menos el hemograma, ya sabe usted que es un síndrome coronario. Si es con elevación del segmento ST o si es con descenso del segmento ST. En iguales condiciones le pongo una vía. La vía debe tener lo que se llama la solución polarizante. ¿Qué es la solución polarizante? Un dextrosa 5% en 1000 cc, en agua 1000 cc, más electrosol K 20 cc, más insulina rápida 5 unidades internacionales y complejo B. Esto es agregado por mí, la polarizante es hasta aquí, yo le he agregado complejo B 10 centímetros. Esto le pasamos a 25 gotas por minuto. La solución polarizante la inventó un mexicano, el profesor Sodi Payares, Sodi, de su grupo. Como la soberbia siempre se paga, los científicos europeos se burlaron de este profesor. Esto le cuento hace 80 años. La solución de Sodi Payares no es un invento de ahora, 80 años si quieres, o no menos de 60 años.
¿Qué es lo que dijo el profesor Sodi con Payares, su grupo mexicano? Miren, la cardiología mexicana hace 50 años era una de las mejores del mundo. Venían a estudiar de Europa a México, mucha gente. Dijo Sodi, le pongo una solución polarizante, digo que se llama polarizante, porque tiene potasio y tiene dextrosa y tiene insulina. ¿Qué es lo que hace la insulina? Hace meter el potasio a la célula. ¿Sí está claro esto, verdad? La insulina, que la elabora el páncreas, cuando uno come carbohidratos, tiene como objetivo facilitar el ingreso de potasio y de carbohidratos a la célula, para que la célula pueda utilizarlo en sus reacciones metabólicas. Por lo tanto, ¿y el potasio cuál es el papel? Eso sí deben saber ustedes en la célula. Estabilizar la membrana de la célula. Si se recuerdan el potencial de acción, la etapa 3, estabilizar la membrana. Por lo tanto, él la inventó con el objetivo de evitar las arritmias peligrosas de las primeras horas del infarto. Se le rieron en España, en todas partes, está chiflado, es que quiere engordar a los pacientes en pleno infarto. Pero después que hubo un seguimiento a largo plazo, se demostró que los que utilizan solución polarizante en las primeras horas hacen menos muerte súbita que los que no utilizan. Por lo tanto, ahora, en todo el mundo, en las primeras horas del infarto, si está el paciente en un hospital de tercer nivel, se le pone primero la solución de Sodi Payares, la que está aquí. Yo le he agregado, como soy medio chiflado, un poco de complejo B. ¿Por qué? Porque el complejo B es anti-homocisteína, que es otro factor de riesgo gravísimo en cardiología, la homocisteína. Y la transforma en cisteína y metionina, que no son agresivos a la fibra miocardial. Por lo tanto, daño no le hace. Yo no soy investigador para demostrar que eso es así, pero he leído que el complejo B tiene un efecto anti-homocisteína, que ya lo vimos aquí, es un factor de riesgo alternativo nuevo para cardiopatía isquémica. Por último, daño no le hace. Una vez que está cogida la solución polarizante, ya está agarrada la solución polarizante, así que está ahí, le ponemos siempre un poquito de oxígeno, o 2 a unas 3 a 5 libras por minuto, de acuerdo a cómo venga el paciente. Si vemos que es un infarto extenso que está ocurriendo, le ponemos 5 litros, ¿no? Eso queda a discreción del médico que atiende al paciente. Por supuesto, esto es manejo de una unidad coronaria, ¿no? Pero ¿qué unidad coronaria va a tener un hospital pequeño? Si acá no tienen unidades coronarias bien equipadas. Algunos hospitales están equipando algunas cosas, hay muchachos bien preparados por acá, pero llegan a los hospitales a ver la realidad y se complican. Vienen bien preparados de España, de Francia, algunos vienen de Brasil, otros vienen de Argentina. Ocurre que llegan a las unidades coronarias nuestras y no tienen ni catéteres de Swan-Ganz para poder medir las presiones de las cavidades derechas del corazón y se complican. Tienen que volver a la realidad y hacer lo que no se hace normalmente con un paciente coronario grave, porque esto puede ser muerte. Ayer me acuerdo que me decía la señora, la esposa de ese colega, doctor, pero será grave que lo opere. A ver, ¿cuál creen que fue mi respuesta ante esa pregunta de la doctora? ¿Será grave, doctor? ¿Y tendrá peligro la cirugía? ¿Cuál creen ustedes que fue mi respuesta? Lógica, ante un hombre con 3 arterias tapadas. ¿Cuál creen que fue mi respuesta? Ya me conocen a mí, ahorita. Ella estaba preocupada por la cirugía. No porque le dijeron que las 3 coronarias estaban casi tapadas. ¿Qué le dije yo? ¿Cómo? Que no pregunto de doctoría, no se le puede decir eso. Pero un médico, ¿no? El médico, a ver, ¿qué le dije yo? Que más peligroso es no operarlo.
Ay, decir que lo operen, entonces digo, vea, digo, doctora. Toda cirugía tiene, toda cirugía. A uno lo pone tenso y tiene sus peligros. Toda cirugía, desde la extracción de una uña hasta la cuerda que se pone todo el mundo. La vez pasada llegó una señorita a hacerse blefaroplastia, papada, transferencia, lipocultura, liposucción, glúteo, mamas, al mismo tiempo. Yo le dije al cirujano, hermano, ¿por qué no lo operas en 3 tiempos? Porque la manipulación de la grasa, cuando alguien ha visto, se imaginan cómo es una liposucción. Se han visto, ¿no? Le meten una zona, le escarban toda la grasa de los sándwiches que se comió en su vida y eso produce embolias pulmonares. Hay que ponerles un poco de heparina como prevención para bajar la posibilidad. Entonces, toda cirugía, desde la extracción de una uña, la rinoplastia, lo que usted quiera, tiene riesgos anestésicos y durante el procedimiento. Peor una cirugía de corazón abierto. Pero ¿qué es más peligroso? Entrar a la cirugía de la cual el porcentaje de riesgo en cualquier parte del mundo no pasa del 6%, o dejarlo con las 3 arterias tapadas, que la muerte súbita puede ser mañana más luego pasado. ¿Qué harían ustedes? Opérese pues. ¿Qué más va a hacer? Que tiene la única posibilidad para mejorar sus posibilidades o que disminuyan sus posibilidades de muerte súbita. Así que, doctor, firme el consentimiento, porque el médico no lo va a operar si usted no firma el consentimiento familiar. Ahora hasta para extraer una uña tiene que firmar el consentimiento familiar. Si no vienen problemas legales, si el paciente se muere, lo demandan al médico. Es un proceso muy complejo actualmente. Terapia intensiva, cardiología, cirugía, son especialidades de mucho estrés. La gente te demanda ahora por todo, que porque no les, por eso yo a mis pacientes les ven acá, tengo una pizarra ahí, le explico, mire, esto puede ocurrir y esto de acá puede ocurrir. ¿Usted cree? Vamos a quirófano. Pero si no se opera, puede ocurrir eso también, te puede morir súbitamente. A la gente, miren, uno de los graves errores que tenemos los médicos y los familiares, no le digan que se preocupa, ¿verdad? Todo el mundo no tendría que se preocupa. ¿Cómo que no le digan? Si el dueño del cuerpo es ella, si le ocurre a ella, ella es la que tiene que decidir también. ¿Acaso usted la van a operar? Allá en Barcelona, los miércoles, me acuerdo tanto, había lo que se llama la entrevista con los pacientes y familiares. El médico llegaba a explicarles a todo el mundo lo que iban a hacer y lo que podía ocurrir y las ventajas y desventajas que tenía el procedimiento. Vea, le van a poner un puente de la mamaria derecha, le van a poner un puente de safena en el lado izquierdo. Son cirugías complejas, complicadas, difíciles, pero que hasta aquí la ciencia nos ha demostrado que tienen buen resultado. Así que usted está de acuerdo que lo operen. No, correcto, se va a ir hasta mañana. Así es. Porque si no, la situación es muy compleja. Este hombre, si no se deja operar, cualquier rato pasará la historia, cualquier momento. Son las 3 arterias. ¿Cómo va a vivir ese corazón con 3 arterias tapadas por el lado? Y es joven, no tiene muchas colaterales. Si el cateterismo no se ven muchas colaterales todavía. En la derecha como que se ve que está haciendo colaterales, pero las otras están todavía sin colaterales y se puede morir en cualquier momento si no lo opera. Entonces ya está primero esto, después viene el oxígeno, después entramos al tratamiento del dolor. No todos los hospitales tienen en su arsenal la morfina, que es el único analgésico que le calma el dolor del infarto agudo de miocardio. No hay otro. No, que dale paracetamol. ¿Qué? Solo la morfina, con el aditamento de que la morfina es un poderoso vasodilatador del sistema arterial pulmonar. Por lo tanto, le disminuye la presión en cuña pulmonar y si el paciente estuviera en edema agudo del pulmón, le causa un beneficio hemodinámico importante. Lo ayuda. Por eso dicen que la morfina es un antidisneico. Disminuye la presión hidrostática del capilar pulmonar que vimos aquí en el repaso. Todos vieron esa clase, todos repasaron esa clase que vimos de membrana respiratoria. ¿Sí? Eso usted la dio. Sí, ya. Entonces le pone morfina, pero no se le puede poner directo. Una ampolla de morfina, 1 ml,
tiene 10 miligramos de clorhidrato de morfina. 10 miligramos de clorhidrato de morfina. Si se la pone directamente, sencillamente lo mata porque le puede causar un paro respiratorio. Deprime el centro respiratorio. De hecho, hay que tener cuidado, mucho cuidado. Si son asmáticos encima, el problema puede complicarse. Se diluye la morfina, como tiene 1 ml más 9 ml de agua destilada, de cualquier cosa, se transforma una ampolla de 1 centímetro en ampollas de 10 centímetros, ¿verdad? Ya está. Quiere decir que cada centímetro entonces tiene 1 miligramo de morfina, porque la morfina, la ampolla de 1 ml es de 10 miligramos. Y usted le dice a la enfermera, vea, póngamele de entrada 3 miligramos, 3 centímetros de la dilución, son 3 miligramos. Y después le deja a 1 miligramo cada 4 a 6 horas de conformidad con la intensidad del dolor. Generalmente con la segunda dosis el dolor le ha calmado. El dolor le ha calmado y el paciente siente un bienestar porque la morfina también da una sensación de bienestar, de tranquilidad, el paciente hasta se duerme. Es el fármaco ideal. Bueno, le pone 3 miligramos STAT, se llama, de entrada, luego 1 cc cada 4 a 6 horas de conformidad como vaya la intensidad del dolor. Y ya lo hemos calmado, ya está sin dolor, etcétera, etcétera. Hasta que llegue el hemodinamista, ojo que estemos en un hospital grande, un hospital pequeño no. Si usted puede conseguir morfina ya con la primera dosis, lo manda a un lugar, porque recuerden que tenemos 12 horas para tratar de evitar que ese segmento del corazón muera definitivamente. Anoche me cogió el dolor, doctor, a las 9 de la noche y llegó a las 6 de la mañana al hospital. ¿Qué quiere decir? Tenemos todavía unas 4 a 5 horas para tratar de actuar. Porque si se actúa después de las 4 a 5 horas, es decir, después de las 12 horas, aunque le abramos la arteria, ya ese segmento se murió. Si se le abre, solo es comercial. Ya no hay nada que hacer. Vamos a poner las manos en el pecho. En nuestro país estamos preparados desde el punto de vista logístico para actuar antes de las 12 horas de un infarto miocárdico. ¿Qué tenemos que hacer? Todo sintomático. Para el dolor, le ponemos por ahí un poco de fraxipalina. Si no está en insuficiencia cardíaca, un poco de betabloqueadores. Le damos las estatinas, ya todo lo va a poner acá. Es decir, paliativos, ahí para aguantar y que no se nos muera. En otras partes hay el laboratorio de hemodinámica que lo manejan los residentes de guardia. Y si el paciente llega a la hora correspondiente, inmediatamente entra a hacer lo que se llama, ya veremos, la mioplastia primaria. Una vez que está sin dolor, ya está aquí. Supongamos que estamos en un hospital que se puede hacer todo. Ya, en cuarto lugar viene la etapa de la revascularización. La revascularización, es decir, devolverle al corazón que está amenazando con morirse el flujo sanguíneo. La revascularización. Recuerden que esto es lo que está ocurriendo. Tenemos aquí la arteria, acá tenemos la placa que se rompió. Se formó un trombo que tapó toda la luz de la arteria y por lo tanto tenemos que sacar esa obstrucción y que el flujo regrese. Hay varios mecanismos de revascularización aguda, es decir, el momento en que el paciente llega al hospital. Las que está a la mano de nosotros, más a la mano de nosotros, y las que podríamos hacer en algunos lugares, es la revascularización química, la farmacológica, la que se utiliza con trombolítico, es decir, se le pone un fármaco que diluye el coágulo y vuelve el flujo por ahí. Sí está claro, ¿verdad? Un fármaco que diluya, que lo disuelve el coágulo y vuelve el flujo. En nuestro medio tenemos varios fibrinolíticos. Unos son directos y otros son indirectos. Unos consumen el fibrinógeno y otros no consumen el fibrinógeno.
Eso no interesa para ustedes. Pero filinolíticos. Y el que más tenemos a la mano aquí es el estreptoquinasa. Y entre paréntesis, cada vez se utiliza menos, Doctor, cuidado. no solo por los costos, sino porque causa muchos efectos colaterales. Pero la estreptoquinasa se la utiliza frecuentemente en nuestro medio. Es un trombolítico, es un fibrinolítico, es decir, que intenta diluir el coágulo. Yo cuando era residente de terapia ya hacíamos con esto, más de 25 años ya teníamos aquí el efecto quinasa. Ahora hay un montón de fibrinolíticos que causan menos efectos colaterales, como la alteplasa, ya se utiliza aquí la alteplasa, que respeta el fibrinógeno y que también diluye el coágulo, y que se lo utiliza no solo para diluir los coágulos de las coronarias, sino también para diluir los coágulos de los infartos cerebrales. A mi hermano del colegio, que les conté, creo que hizo un infarto cerebral masivo del tronco cerebral, imagínense, se le infartó el tronco cerebral. Como llegó a las 6 horas del infarto cerebral, se le metió el catéter y se le hizo la fibrinolisis con alteplasia en el cerebro. Se diluyó el coágulo, volvió el flujo al tronco, pero ocurrió una de las complicaciones que están en este libro, hizo hemorragia cerebral, porque es un fibrinolítico. Hay la posibilidad de que haya hemorragias. De hecho, cuando se le pone la estreptoquinasa, hay que preguntar, o antes de ponerle, algunas de las complicaciones que pueden haber con este producto, porque puede sangrar al paciente y morirse no por el infarto, sino por hemorragia. A los que han tenido, por ejemplo, un hito hemorrágico 6 meses antes, que son hipertensos mal controlados, que son diabéticos, ponen algunas contraindicaciones. No se puede entrar aunque querramos. Solo que el paciente diga, yo firmo, póngale nomás, porque no tenemos otra cosa, pero tuvo un infarto, vea, es gravísimo, póngale, yo firmo, dice el familiar. No hay más. O tuvo un sangrado digestivo hace un año atrás, o tiene un problema de hígado grave, usted sabe lo que el hígado produce ahí, los factores de coagulación. Todo eso contraindica el uso del estreptoquinasa. Si no hay esas contraindicaciones, este producto lo puede manejar cualquier estudiante de medicina, porque viene ya preparada cada frasquito en 750.000 unidades de estreptoquinasa. Usted le pone 2, en total 1.500.000 unidades de estreptoquinasa. Se las diluye en un Molutrol que viene en 100 cc. Ya le dije lo que es el Molutrol, ya les dije, ¿no? Ah, ¿no saben lo que es un Molutrol? Ya les dije yo ya. Es un recipiente que se puede utilizar en microgoteo, la transmisión de los productos. Tiene acá el suero común y corriente. El Molutrol entra aquí, es un frasquito aquí, un recipiente chiquito que solo recibe 100 cc con una agujita para, ahí se le conecta para microgoteo. Le dice, dilúyame estas 2 ampollas de estreptoquinasa en 100 cc de solución salina y pásemelo en 1 hora. Lo pasa en 1 hora. Y hay que estar preparado para antagonistas de estreptoquinasa, por si acaso sangre del paciente. Si el resultado es bueno, es decir, la estreptoquinasa diluyó el coágulo, el segmento ST del electro rápido desciende. ¿Qué quiere decir? Que se restableció el flujo en la arteria tapada. ¿Sí? ¿Está claro? Se restableció el flujo en la arteria tapada. Pero eso solo ocurre máximo en el 40% de los pacientes. Por lo tanto, tampoco el estreptoquinasa la panacea. Le puede salvar la vida porque le vuelve a restablecer el flujo. Pero ¿qué ocurre? Que como el tronco ha sido producto de la placa rota, la estreptoquinasa no hace desaparecer la placa.
Por lo tanto, cualquier momento vuelve a romperse esa placa y otra vez el cuadro. Sí, está claro, ¿verdad? Por eso es que cada vez todos estos trombolíticos se van haciendo a un lado, incluido el alteplace, se van haciendo a un lado. Y ahora lo primero que se trata de hacer es la angioplastia primaria. O sea, la progresión aquí química y acá intervencionista. Llega el paciente, le digo, hermano, ahí va 1,2 kilos, por favor, está con dolor, tiene 8 horas. Ya, por favor, venga hasta que llegue, está listo el laboratorio. Así hemos trabajado. Hace poco, bueno, no hace poco, ya hace 2 años, yo estaba llenecito el consultorio y un colega de aquí en la universidad, según él, estaba entrenando para la carrera del expreso. Hombre joven, a 54 años, hace 3 años. Pasando por el parque de la Kennedy, le coge un dolor opresivo retroesternal y vomitó en el parque. Y corre donde mí desesperado. Y estaba llenecito, la gente jodía, no le gusta a nadie del turno. Tuve que salir ahí, ahora por favor está con un dolor de pantalón corto. Cuando le tomo el electro, un infarto de la cara anterior. Toda la cara anterior y parte de la cara posterior amenazada. Seguramente tenía una dominancia izquierda que le estaba también comprometiendo la descendencia posterior. Entonces le explico, la hija médica, mi alumna, ahí viene de Chile, se trató a Chile. Yo no puedo llamar ahorita, doctor, hable con mi hija. Vea, hable o no hable con mi hija, con tu hija, tiene que abrir la arteria. Así que aquí no comenzó hace 1 hora. Tienes 11 horas para hacer esto. Mientras más pronto se haga, mejor es el resultado. Porque el miocardio no ha sido tan agredido. Así que conteste o no conteste, en estos momentos llama a tu mujer que venga acá y que te lleve al hospital rapidito. Yo hablé con mis alumnos. Aquí lo esperamos, maestro, que venga ahorita que le hacemos cateterismo. Efectivamente llegó por allá, eran como las 12 del día, un poco antes. Salió mi conductor a la 1, llegó la esposa, llegó a la clínica así como andaba, a las 2 habrá llegado, ya tenía 3, 4 horas. A las 4:30, 5 le hicieron cateterismo, le dilataron la arteria, le sacaron la placa rota, que es la culpable de que el trombo se haya formado. Esa es la diferencia con la revascularización química, que no toca la placa. ¿De qué se hace ahí? Es un balón que tiene un paraguas en la parte distal. Antes solo se limpiaba la arteria y los restos de la placa se iban para todas partes, se infartaba con los restos de la placa. Porque eso, imagínense, ¿no? Le entra ahí y salen para todas partes los restos del trombo, los restos de la placa. Ahora se ha corregido eso y el propio balón tiene un paraguas para agarrar todos los restos del trombo y de la placa. Se saca el paraguas con toda esa cantidad de cosas que estaban tapando la arteria y ahí se le deja un resorte, el estén. Se limpia la arteria. ¿Quién tiene un borrador, por favor? Bórrame la arteria. Se limpia la arteria, se saca la placa, se limpia el trombo y en el sitio donde estaba el trombo y la placa se deja el estén, el resorte, el estén. Vuelve el flujo y el miocardio no se necrosó, máximo queda hibernado, atontado, alocado, pero después recupera su capacidad metabólica conforme va pasando el tiempo. Mientras más pronto le abramos la arteria, mejor es el resultado. ¿Ya? Entonces, esta es lo que se llama la angioplastia primaria, intervención angioplastia primaria, antes de que se le ponga cualquier trombolítico. Ya no se pierde tiempo poniéndole ni alteplasa ni poniéndole estreptoquinasa. Directamente la revascularización primaria. Antes se decía, ponerle ahí un estén en el sitio que está. Tenían miedo los hemodinámicos, ahora ya se pone. No hay ningún problema. Y eso se hace en piernas, en riñón, en cerebro, en todas partes. Medicina es una de las especialidades donde más ha avanzado la ciencia médica. Bueno,
ningún avance se compara a las vacunas, por si acaso, ¿no? Ningún avance, yo soy en esto radical, ningún avance de lo que ustedes pueden imaginar se compara a la elaboración de la vacuna, porque es utilizar su propio cuerpo para proteger su salud. Y eso va a ocurrir con todas las enfermedades del mundo pronto. No habrá recursos para estar operando a todo el mundo o poniéndole estén a todo el mundo. ¿Creen esto que les he explicado a ustedes? En 20 minutos vale por lo menos $25,000. ¿Y quién ya lo paga? El seguro. Por eso no vieron que las clínicas han cobrado $5,000 millones al seguro, ¿no vieron? Hay clínicas que estaban quebradas y ahora están archimillonarias con los pacientes que el seguro le da. Cuando lo correcto hubiera sido equipar de alta tecnología los hospitales del seguro. Tener 3 o 4 hospitales del seguro con la misma tecnología. ¿Qué es el seguro? Compra tecnología, privatiza la atención cuando deberían sus hospitales tener. Por eso que en los hospitales europeos la calidad son los hospitales públicos. Todo esto que usted está viendo aquí se hace en el Valle de Ron, se hace en el Hospital Clínico y Provincial, se hace en el Hospital de San Pablo de Barcelona, en el Hospital de Bellaterra, que está también en Cataluña, se hace en el Hospital de Granollers, que está a 2 horas de Barcelona y una ciudad para 100.000 habitantes, se hace en el Hospital de León, de 150.000 habitantes, pero todo esto se hacen ahí. Mi esposa es de un pueblito que se llama La Bañeza, de unos 5.000 habitantes, y vayan a ver el hospital que tiene. Esto no se hace, pero tiene un hospital con 2 ecógrafos, con salas de coronaria, porque el ser humano es considerado ser humano. Aquí se ponen bravísimos los que no salen nunca a las calles a reclamar, bravísimos porque otros salen a reclamar sus derechos. Esto no deja trabajar estos vagos, lo que dice la prensa, ¿no? ¿Y qué reclama la gente? Atención, salud, educación, presupuesto para las universidades, por favor paguen otro poquito más de sueldo. Y nosotros somos tan estúpidos colectivos que condenamos a los que reclaman por nuestros derechos. Ahora están preguntando, ¿cuándo pagan el 13º? Y tú no dices que los indígenas son unos terroristas, comunistas, y que los del FUC son unos vagos haraganes. Ellos consiguieron por el 13º, luchando en las calles lo que tú no has hecho en tu vida. Y encima te das el lujo de insultar a los que han puesto su vida para que tú cobres el 13º ya mismo. O el 13º lo regalaron los empresarios porque quisieron. Huelgas, muertos, heridos, presos, todo eso costó. Aquí no había seguridad social, no había fondos de reserva. Sus padres, si son empleados, les dirán que son los fondos de reserva. Ahora cada 3 años te devuelven a ti el equivalente a un sueldo por año. Te da el seguro. Si tú ganabas 3.000, yo cojo, como gano 1.000 y pico, como $5,000 que el seguro me deposita automáticamente en mi cuenta. Pero esos fondos de reserva no los vieron porque el universo los pidió. Salieron los terroristas, subversivos, enemigos de Dios, a las calles a luchar, pues. ¿O acaso la UNE acaba de conseguir eventualmente el aumento de sus profesores rezando en las calles de Guayaquil? ¿No vieron la huelga de hambre de los maestros? Se enteraron ustedes, ¿no? 28 años en ayunas para que les aumenten $400. Lo consiguieron luchando. Ahí estúpidos, estos vagos, ¿por qué no van a trabajar? La vida se gana trabajando. Mentira, ¿qué trabajo hay acá? Salen por ahí los chicos a pedir algo. Repetimos lo que la prensa dice. A la prensa le interesa una población sumisa, que no reclame nada, que no diga nada, que nos ponga unas cosas aquí y no digamos nada. En un país, ayer decía, por eso les digo y me ratifico, ¿no? Yo le tengo terror a la estúpida, a los temblores, qué cosa más terrible. Ayer en el partido de Francia con Argentina, todos se repiten en las redes, vamos Francia, que dice cuánto. Yo no soy argentino, pero el entrenador del equipo holandés, no sé si saben quién es, Luis Van Gaal, un racista, pero odia todo lo que es Sudamérica. Cada vez que él tenía un equipo que entrenaba, votaba a los sudamericanos. Esos solo son remedio del ser humano, dijo en una declaración. Son capaces de violar hasta a sus hermanos. Los votaron.
Riquelme, no está Luisales en sus equipos. Y Mbappé, que es otro recogido porque viene de Marruecos su familia, sí le llevo lo que dijo, ¿no? O sea, es bueno con las piernas, pero malo con el cerebro. Yo lo que digo, ¿cómo puedes comparar los equipos sudamericanos, que son casi primitivos, que juegan en potrero? Acá en Europa tenemos otro nivel de fútbol. Y ayer Argentina nos hizo mover el polvo de la derrota, ¿no? Y es verdad que en nuestros equipos de fútbol, el 95% de los muchachos son gente que va de la pobreza extrema, que el fútbol para ellos es una salida a su pobreza. Han leído la historia de Maradona. Yo tengo el libro. ¿Cómo no lo pintan a Maradona? Como lo peor, ¿no? Drogadicto. Bueno, lo que realmente hacía y los errores que cometía. Pero Maradona vino de Villa Fiorito, que es como quien dice, a ver, más o menos un barrio así de pobreza extrema en Guayaquil. Bueno, hay varios barrios de pobreza extrema, no quiero ofender a ningún barrio, todos hemos vivido por allá, donde no había agua potable. Dice, ¿por qué creen que yo tengo el libro de él? Se llama El Diego de la Gente, que no lo escribió él, se lo escribió un periodista, pero con todo lo que Maradona le decía. ¿Por qué creen que mis piernas son gruesas? Dice, porque para traer agua a mi casa tenía que caminar 2 kilómetros por los ganchos ahí y tener agua. ¿Por qué creen que yo tengo pánico en los inviernos con los vientos? Porque si me llevaba, el techo de mi casa estaba puesto con piedra y se lo llevaba el viento. A veces en pleno aguacero y tormenta había que estar poniendo cartones para poder vivir. Lo mismo Di María. Viene de la pobreza extrema. Entonces, ¿qué ocurre? Y decía un tipo ahí por las redes, un profesor de la universidad. Ahí está, dice, renegan de la inmigración y Europa está con la inmigración. No, hermano, no, estás equivocado. Es verdad que tienen 14 africanos en Europa, en el equipo de Francia. Ustedes vieron ayer un momento que había 9 negros y solo 2 blancos en el equipo de Francia. No son inmigrantes, son los negros que tienen doble nacionalidad de las colonias que tenía Francia en África. Francia hasta hace 50 años era dueño de Togo, Congo, Marruecos, eran dueños, pero todos ellos hablan francés y les dan la segunda nacionalidad a sus antiguas colonias. Claro, ahí los discriminan. Para el fútbol sí valen, ahí son buenos. En papel los padres son marroquíes. Zidane es marroquí, cuando se enfrentó Marruecos con Zidane, con Francia, se enfrentó Francia con su ex colonia. ¿No han visto que en Holanda está lleno de negros también? Holanda. ¿Por qué? Porque Holanda también tiene hasta ahora colonias, pues aquí en Sudamérica tiene la Guyana holandesa, pues. ¿Dónde queda la Guyana? Aquí en Sudamérica queda, al lado del Atlántico. Y está Aruba, que es otra colonia de Holanda. ¿Quién es el derecho de apropiarse de las tierras? ¿Han escuchado ustedes esa historia? ¿Por qué creen que en Inglaterra también es así los negros en la selección? Sterling, Rashford, la mayor parte de los goleadores son negros. Porque el sitio donde los negreros llegaban a vender negros para sus plantaciones de cacao, de caña de azúcar, era Inglaterra y Estados Unidos. Llegaban los negreros, con los negros encadenados, con todo, los trepaban en esas barcazas, en esas galeones, donde los hacían a ellos mismos remar, desde África hasta donde llegaban. Los que se morían los iban tirando al mar. De 500 que embarcaban llegaban 300 vivos y después los ponían para venderlos por los negreros. ¿Han escuchado esa canción de Joe Arroyo, La Rebelión? De Cartagena. ¿Alguien sabe dónde queda Cartagena? Cartagena de Indias. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? En Colombia. Una ciudad maravillosa, está amurallada la parte antigua de Cartagena, donde vendían a los negros. Llegaban a vender a los negros, ahí llegaban los negreros. Y llegaban a comprar, a ver, ¿cuánto pesa esto? Si este quiere. Le ponía su apellido. Así era. ¿Por qué creen que Esmeralda es negro? Esmeralda e Ibarra fueron asentamientos negros. Porque acá trajeron negros para que hagan las carreteras. Cuba era otro centro de venta de negros, por eso que Cuba es una población negra. Portugal tuvo Holanda, tuvo colonias, estuvo en Brasil, por eso que hablan en portugués en Brasil, pues, y son negros el 80%.
Todo eso es parte de la historia de los pueblos, que nosotros por cultura superior tenemos que conocerla para no repetir estupideces después. Los hermanos no son los inmigrantes que están viendo ahora, son eso lo que... Pero si España todavía tiene Ceuta y Melilla, pues, ¿saben lo que dónde queda Ceuta y Melilla? En la parte norte de África. Todavía son colonias españolas y pertenecen a España, y son, pero de los países africanos, toditos son negros. Donde está el estrecho de Gibraltar, que separa Melilla de la parte sur de España, el peñón de Gibraltar, que se lo pelean España e Inglaterra. Pero si Inglaterra todavía tiene las Malvinas aquí en territorio argentino, no se enteraron de la guerra de las Malvinas, que ustedes eran, me imagino, recién nacidos que han estado. Las Malvinas son unas islas que están en la parte sur de Argentina, que son territorio argentino. Bueno, ahí tiene un asentamiento militar los ingleses. Los militares de la dictadura argentina, crueles, que mataban un montón de ellos, para reivindicar su imagen, quisieron rescatar la isla Malvinas. Y por supuesto, por los yanquis se pusieron a favor de los ingleses. Y los ingleses están mejor preparados militarmente, los barrieron, más de 2.000 argentinos muertos en esa guerra de hace como 30 años, que no la pudo recuperar Argentina en las Islas Malvinas. Todo esto es producto. ¿Y por qué creen que tienen esas colonias los países europeos? Para saquear sus riquezas. ¿Para qué creen? Para ayudarlos a desarrollar. Para saquear sus riquezas. Se les llevaron todo. Y ahora les niegan la entrada a los pueblos. ¿No han visto, no? Les asaltaron su riqueza y ahora estos inmigrantes desgraciados son los culpables que hay aquí, no hay empleo. Pero se les llevaron todo. Por eso es que la selección francesa, han visto los apellidos, Dembélé, Mbappé, Kounté, todos son africanos. Y nosotros igual, pues, la selección del Ecuador tiene, los titulares 9 son negros. Son descendientes de los que trajeron para que hagan las carreteras del norte de Guayaquil, del país, y eso se rebelaron y huyeron. Unos se refugiaron en la selva esmeraldeña y otros se metieron en las cordilleras de Ibarra. Por eso es que Ibarra es un asentamiento negro y también Esmeralda es un asentamiento negro. El famoso Cimarrón. ¿Han escuchado quién era Cimarrón? Cimarrón fue un líder negro que se llevó a la gente. De ahí viene la canción de Joel Arroyo, No le pegue a la negra. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Estaba pegando a la negra el matrimonio español, que eran los dueños de ellos, y se rebeló, pues. Basta que le pegues a mi negra, dijo, y era palo contra los negros, y después queremos que ellos nos tengan la defensiva. Son más hipertensos que nosotros, por eso han sufrido más, pues. Se dan cuenta que tiene relación con nosotros, porque son más hipertensos, han sufrido pues más. Siempre están en la defensiva, porque querramos o no querramos, nosotros que no tenemos ni en qué morirnos, somos racistas. Nos han metido desde pequeños. Estoy seguro que cualquiera de nosotros, ustedes y yo, llega la hermana que no es negra con un novio negro, enseguida la cuestionamos, como que fuera un infrahumano, yo, miren, eso no soy imparcial, soy muy parcializado. Yo soy muy defensor de la raza negra, porque uno de mis hermanos del alma, del amigo del alma, fue asesinado en este país, el diputado, ustedes deben saber quién es, Jaime Hurtado González, el primer diputado negro del Ecuador, el primer diputado negro que ganó las elecciones. Escuchar hablar a Jaime Hurtado era como escuchar hablar con yo que sé a quién. Era una enseñanza en cada discurso. Demasiado peligroso para el sistema. Lo mataron al pie de la corte, al pie del Congreso hace 22 años. Y hasta ahora se sabe quién lo mató. Una semana antes de que lo maten estuvo mi consultorio. Yo llegué hace 26 años, él estuvo mi consultorio. Era padrino de una de mis hijas. Cuando llega ahí, solito andaba. Digo, Jaime, pero ¿cómo tú no tienes temor? En esa época Jaime ya estaba denunciando quienes lavaban activos por droga, ya estaba denunciando. Y en el Congreso, el día que lo mataron, dio un discurso con documentos señalando a los dueños del Banco de la Previsora como lavadores de activos y que tenían un nexo con los narcotraficantes. De esto hace 22 años. Hicieron un receso a la 1 de la tarde del Congreso. Salió de las oficinas del Congreso a almorzar con
con un sobrino, que era el guardaespaldas y lo mataron al pie. ¿Quién cree que lo mató? Cuando estaba denunciando a los que ya lavaban droga aquí en el Ecuador. Y andaba solito. Le digo, Jaime, ¿por qué andas solo? No, dice, es difícil, doctor, yo soy diputado, es más complejo que me hagan daño. No, le digo, hermano, usted está luchando contra gente poderosa y le van a hacer daño. Eso fue viernes antes de carnaval. Miércoles de ceniza de carnaval, lo mataron. A los 4 días de haber hablado conmigo. Y ahí soy imparcial, ¿no? Para mí la raza negra es la mejor. Y encima, doctora, mi primera novia era negrita, parecía pechiche. Qué mujer más guapa era, por Dios. Unos 15 años tenía, 17. Qué mujer más guapa. Fuera mi esposo, ¿no? Era cachicorrea del colegio de agosto, que murió en un accidente de tránsito. Una negra, pero más guapa, ya hasta la exageración, esa negra de guapa. Qué guapa que era. Y la familia, una familia humilde, pero muy listo, hacían la cocada esmeraldeña famoso. Tenían un puesto de venta, creo que todavía lo tienen, en el Palmar, que es la playa de Esmeraldas, ahí al pie de la ciudad, que ahora está en la alcaldía una mujer que ha hecho mucho por Esmeraldas, Lucía Sosa, una negra, que cuando le escucho hablar me acuerdo de Jaime, habla idéntica a Jaime. Se ha entendido ya lo que es el problema social. Bien, entonces tenemos hasta ahí ya el tratamiento, ya descansamos, tenemos el tratamiento en STEM, se llama revascularización o angioplastia primaria. ¿Por qué significa primaria? Porque no le han puesto todavía ningún trombolítico. Porque cuando ya le han puesto trombolítico y no resultó el trombolítico, yo les dije que solo un 40% responde, el resto no responde, no respondió con el trombolítico y el paciente sigue grave, se decide hacerle ahí recién la angioplastia. Ahí se llama angioplastia de rescate, se llama. Angioplastia de rescate. Se dice a la familia, vea, fírmeme esto porque hay que hacerle este hombre o mujer, si no se le hace se va a morir. Pero está gravísimo. No funcionó alteplase, no funcionó el estreptoquinasa y hay que hacerle la revascularización con angioplastia. Eso se llama angioplastia de rescate. Angioplastia de rescate. Claro, si no tenemos cómo hacer esto, en lugar de hacer la angioplastia, tratamos de evitar que se extienda mucho el infarto. Ya le pusimos para el dolor. Si no tenemos cómo hacer la trombolisis con la estreptoquinasa, que vale $500. No tenemos cómo poner alteplase ni hacer la angioplastia. Nosotros le tratamos de evitar que el trombo se haga más grande, ponerle la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, 80 miligramos subcutáneo periumbilical. Le hace usted un pliegue cerca del ombligo, ya las ampollas de enoxaparina, que son varios nombres comerciales, ya vienen preparadas, le saca el capuchón de plástico que cubre la aguja y le pone paralita en el pliegue. Mira acá flacas de modelo, ¿verdad? Acá tenemos un modelo profesional. Yo tengo un comentario. Así le hacemos un pliegue periumbilical y ahí le ponemos la aguja clavada. No de lado, porque después le hace un hematoma. Se le pone clavadita, ¿verdad? Ya la aguja, ya la ampolla viene preparada. Ya no hay que estar, le saca el capuchón y le pone 80 miligramos al día, subcutáneo, si no tenemos que hacerlo. Y aunque tengamos lo otro, hasta antes de que preparen el laboratorio de hemodinámica, le pueden poner la enoxaparina, ¿ya? Nombres comerciales, Clexane, Clenov, Enopac, un montón de nombres comerciales de este producto. Al mismo tiempo, una vez que ya salió, o ya le pusimos todo lo anterior, o salió de la angioplastia primaria, le damos productos para tratar de estabilizar si hubiera placa en otro lado. Y ahí entran en juego las estatinas. Que se lo utiliza para bajar el colesterol. Nosotros lo utilizamos como un poderoso antiinflamatorio, estabilizador de la placa, no solo de la placa rota, para que la estabilice y deje de seguir liberando tromboxanos y sustancias vasoactivas,
sino para prevenir que si hubieran otras placas se rompan. ¿Y qué le damos de la gestatina? Yo prefiero la rosuvastatina. 40 miligramos 2 veces al día hasta que esté en el hospital. Una vez que sale del hospital, 40 miligramos al día de estatina. Para prevención primaria también sirve, perdón, secundaria de la cardiopatía. Una vez que sale del hospital, ya le hicieron la angioplastia o no le hicieron porque no hubo cómo, le hicieron la trombolisis, siempre lo antiagregamos, siempre antiagregación o con clopidogrel, que me gusta más a mí, 75 miligramos, o con aspirina para niños, 100 miligramos para más. Y finalmente también le damos beta bloqueadores, 7 beta bloqueadores para disminuir la frecuencia cardíaca y ahorrar el doble producto, así que no se consume mucho oxígeno con taquicardia que el paciente puede tener producto de el estado adrenérgico en el que se encuentra. A mí me gusta mucho el bisoprolol. Bisoprolol 2.5 2 veces al día, dependiendo de la presión que tenga. Si tiene una presión baja, comience con 1.25. Pero si tiene una presión aceptable, la diastólica, 2.5 2 veces al día. Y ya está el tratamiento. Eso es todo lo que hay que hacer en un paciente que ha tenido un síndrome coronario agudo. Si el paciente hiciera o hubiera hecho extrasístoles durante la reperfusión o extrasístoles espontáneamente durante el cuadro, lo impregnamos con amiodarona para evitar que nos haga un problema mayor. Ya te sacó el color del... Qué pobreza, doctora. ¿Qué va? ¿Quiere poner como el paro o borrar? Qué pobreza, Franco, tiene que guardar como 20 años. Ahora los pega con babita ahí. Se los pega. Qué pobreza, doctora. Doctora. Qué pobreza. Le hacemos en 8º lugar se ha hecho extrasístoles, aunque algunos lo ponen inclusive como prevención de arritmias. Si el paciente se va a hacer la trombolisis farmacológica o la revascularización intervencionista, se les pone como prevención de arritmias la miodarona, porque saben hacer extrasístoles y es peligroso que el paciente se nos quede con una arritmia grave. Entonces le ponemos de entrada una ampolla de 200 miligramos. ¿Cuánto se está deformando? ¡Qué pobreza! No nos han pagado el 13º todavía, ¿no? Los que odian las huelgas son los primeros que preguntan: ¿cómo? Hay una marcha en el centro, vamos a reclamar. No, yo no soy político. Ah, quiere que te llegue a tu casa el 13º, ¿verdad? ¿Y cuándo pagan el 14º? Ah, también lo consiguieron, los sindicalistas también lo consiguieron por el 14º. Los sindicalistas ahora le dan permiso a la mujer un mes antes del embarazo, entre el parto y 2 meses por parto, pagados. Bueno, les pagan vacaciones, les pagan utilidades. Todo eso han conseguido los políticos terroristas tirapiedras que salen a las calles a reclamar, a los que los insultamos. Pagos, dejen trabajar, decimos, lo que dice la prensa, ¿no? Somos tan estúpidos que repetimos nosotros. Por eso cuando hay una marcha los 20 años enseguida, no importa dónde esté, porque son mi derecho lo que están reclamando. O cuando los chicos están reclamando presupuesto para la universidad, están reclamando por locos, por estúpidos, están reclamando porque estas universidades están muriendo. Vayan, yo los invito a que suban a ver las aulas al Rizo, a ver cómo están las aulas de bioquímica. Vayan a ver cómo están. Parecen bodegas de cosas viejas. Deberán hablar los muchachos sin haber conocido
una pipeta, un tubo de ensayo. Nunca. Nunca. Ni un paciente tiene una pipeta. 200 millones le pasamos así mismo Morutrol en una hora. Ya está. Lo impregnamos con este antiarrítmico por si acaso nos haga algún trastorno del ritmo que pueda costarle la vida. Y hasta ahí el tratamiento, nosotros lo vamos a ver ya porque vamos a hacer. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué tiempo tenemos, doctora? Entramos a ver un poco la valvulopatía. ¿Están cansados ya? Yo no estoy cansado, doctora. En el caso de la solución polarizante, vamos al 5%, Resolcar, ¿y qué decía lleva? Complejo B. No, que Más del Insulina rápida. Insulina rápida. allá. Insulina de acción rápida. Atrapic se llama. 5 unidades internacionales. A ver, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿O entramos a ver este dosis vitral? La doctora dice, ya no, doctor, o sea, perverso. Como todavía tenemos una hora de clase, entonces la ponemos a la doctora a cantar villancicos a cambio de la clase. Porque la clase es hasta las 10 de la mañana. Doctor, ¿usted qué opina? ¿Seguimos con la clase, doctor, o voy a parar? No se le ven los ojos a ustedes. ¿Seguimos con la clase? Seguimos con la clase. No. Oh, no. Es que